Cuenta Baroja que cuando llegó a Cestona comió opíparamente, bebió con algún exceso y, animado por la buena comida, decidió quedarse allí. En Cestona comencé yo a sentirme vasco y recogí el hilo de la raza que ya para mí estaba perdido. De ese reencuentro con la tierra a un vasquismo singular. En la villa guipuzcoana, don Pío recorrió todos los caminos hasta los barrios más recónditos, donde aprendió a conocer a las gentes más sencillas del país. Luego, desde Itzea, incursionaba a lugares diversos. Eso sí, procurando no adentrarse demasiado en el sur seco. El vasquismo de Baroja, heterodoxo, está muy pegado a un determinado paisaje. Lo vasco en Baroja. Pío Baroja es hijo de Donostia y con su ciudad natal mantuvo una curiosa relación de amor-odio que hizo que algunos le calificasen de antidonostiarra. A tanto llegó la cosa, especialmente con el ayuntamiento, que a finales de la década de los 50, don Pío recomendaba siempre visitar Cestona al viajero que quería conocer el país de los vascos. Hay que visitar la iglesia, recorrer las viejas calles que la rodean avanzando hacia el norte, hacia las murallas conservadas en parte, y descendiendo después al puente viejo para ir a ver algunas casas pintorescas de la otra orilla. Como contrapartida, la presencia del escritor sigue viva en este rincón del Valle del Urola. Julio Caro escribió en Los Baroja que a su tío nunca le gustó el ambiente de Madrid, que en Itzea, la casa familiar de Vera, se transformaba. Desde la ventana de mi cuarto, oigo el rumor del arroyo Chantelerreca que se desliza a los pies de la casa y contemplo el pueblo que se extiende formando una curva. Ahí enfrente se levanta la iglesia con su torre de piedra cuadrada. La peña de Aya traza en el horizonte la línea de su cresta almenada. Todo el valle de Vera y sus montes próximos tienen, ordinariamente, un verdor profundo. Itzea es más que una casa. Viejos y felices recuerdos, melancolía, tristeza, misterio.
Coincidió con una época de cierta juventud y de madurez de mis tíos y de mis padres y de la asistencia de que venían amigos, venía mucha gente aquí y bailaban ahí en el portal con un acordeón. Tristeza, naturalmente, pues todo lo que es la guerra, todo lo que supone un mundo pasado que ha muerto, y el misterio, pues el misterio yo creo que es un poco un hálito poético, un hálito que te da las dimensiones de la casa, el alero, el desván, viejos olores, el campo. Es un misterio. A lo mejor la proximidad de Zugarramurdi, vete tú a saber, ¿no? Con las sorguiñas. En espíritu era un aldeano. En espíritu era un aldeano. Y en no espíritu también. Las cosas que él cuenta son preciosas. Una vez en la puerta de Itzea, estaba allí mirando, contemplando las cosas, y pasó un casero. Eunón, hola, hola. Y dice, ¿y qué? ¿A trabajar? Sí, aquí voy yo a trabajar, no como ustedes que escriben ahí media docena de cosas y ya está. Coño, y se fue. Y dice que le impresionó un poco lo que le había dicho el casero. Entonces cogió una chorra y con aquello empezó pues allí en el jardín, eso pues también y claro, ya estaba, como se suele decir, Isardi Pachota, no estaba lleno de... Y en esto viene el otro, chapa, 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 y cuando llega donde don Pío le dice, don Pío, pasando el rato, ¿eh? Era una vida mucho más sociable la de Itzea que la de Madrid. Pío Baroja era además un extraordinario conocedor del viejo país de los vascos, tanto que en 1928 llegó a colaborar en la elaboración de una guía ilustrada del País Vasco, español y francés, publicada por Rafael Caro Raggio, de cuya editorial figuraba don Pío como director literario. No es esta la única guía de Baroja. Años más tarde aparecerá El País Vasco, que ha conocido numerosas ediciones. Lo vasco impregna gran parte de la obra de Pío Baroja, algo que ha llamado la atención a ensayistas como Eloy Placer o a escritores como Miguel Pelayo Orozco. Don Pío empezó, por supuesto, no podía seguir, no se atrevía más que a recetar aspirinas y cosas, y aquello no le iba, no era médico. Entonces, pues, en el libro de las igualas, se llama para eso, pues, empezó a escribir y salieron una serie de cuentos preciosos, de carácter vasco. Yo siempre me ocupé, pues, qué sé yo, por simpatía al país y por todo, de remarcar la fase vasca que había en la obra de ella. Mira por dónde recibí, y hace unos días, ¿qué es esto? Y yo no sé ni quién es esta señora, seguramente será conocida en algún medio. María Alfaro. Esta señora hizo en la Argentina un trabajo sobre Pío Baroja. Y entonces le hace unas preguntas en el prólogo a don Pío. Y dice, al final de nuestra conversación le pregunto, ¿qué libro suyo le gusta a usted más? Realmente no sé qué contestar, me responde. Ya casi los he olvidado. He escrito demasiados.
pero alguno habrá que usted recuerde con más gusto. Creo que los libros vascos son los que recuerdo con más simpatía. Zalacain, por ejemplo, y Shanti Andía. Pero no sé cuáles serán los mejores, si hay alguno que de toda su obra, en la Argentina hay alguien que le hace la pregunta y salen dos citados. Pero es que hay infinidad, hay muchos libros sobre temas vascos. Pío Baroja sentía una especial atracción por Labur, sus prados y bosques, sus colinas verdes y sus montes. Bidart, que está entre San Juan de Luz y Biarritz, tiene una iglesia con su cementerio alrededor. Unas cuantas casas agrupadas constituyen el pueblo y otras varias diseminadas por las dunas próximas al mar y cubiertas de hierba verde. Del santuario de San Miguel de Aralar, Pío Baroja dirá: El lugar era magnífico. Hacia el sur, hacia el lado de Navarra, se veían los pueblos de la Barranca y de la Borunda como desde un globo, esparcidos por un valle tras el cual se alzaba una sierra de pesada silueta. Aquella sierra se iba complicando y cambiando de forma y se perdía en el horizonte, dejando al descubierto las tierras llanas de Álava iluminadas por el sur. Más al sur aún se alarga la sierra de Cantabria. A Baroja le sorprenden esos cambios de paisaje que se dan, sobre todo en Navarra y Álava. Así, por Almandoz y cruzando el puerto de Velate, llega a un lugar donde, según el escritor, el paisaje había cambiado. El cielo se mostraba más azul, el campo más seco. En los altos corrían caballos de grandes colas y triscaban las cabras y los corderos. Abajo resplandecían los campos de trigo y algún que otro viñedo. En otra ocasión, siguiendo la ruta del general carlista Gómez de Vera a Amurrio, pasa por Respaldiza, Quejana, Menegaray y Arciniega y entra en el Valle de Mena. Este nombre no parece vasco, pero Baroja dice de él que su aspecto físico tiene más de vasco que de castellano, que por su aspecto y frondosidad es un valle vasco. Baroja llegó hasta La Rioja Alavesa a través del personaje literario del cura de Monleón. Se dedicaba a subir a la sierra, al balcón de La Rioja, desde donde veía el valle del Ebro. Le gustaba ver aquella gran depresión con sus arboledas, sus viñedos, sus colinas y los trozos de río brillantes como espejos. Camino de su casa de Vera de Vidasoa pasa por Endarlaza. El sitio es triste, áspero y salvaje. El río casi recto pasa por el fondo del barranco. Hay montes poblados de carracas a la derecha y a la izquierda. El agua, encajonada en el angosto desfiladero, duerme negra e inmóvil en su lecho de rocas.
Pío Baroja es, además, el gran poeta de los ríos vascos. Para el escritor, el Adur es un río gascón. De él dice que es petulante y malhumorado, que tiene presas, remolinos, color bilioso y aire amenazador. La prometida del río Adur, escribe don Pío Baroja, es la Niv, descrita como una muchachita recatada y humilde. Pero sin duda, el río más barojiano es el Bidasoa. Es un río pequeño, pero con gracia y con más fama que muchos ríos grandes. Tiene un poco de la severidad de Navarra y de la blandura de Guipúzcoa, y un poco también de la cortesía de Francia. Tiene el Bidasoa fuentes milagrosas, como la de Santa Leocadia de Legasa y la de San Juan de Llanci, manantiales claros, grutas donde el agua se filtra gota a gota. El Bidasoa pasa por valles anchos y soleados y por cañadas estrechas, refleja las faldas verdes de los montes, los palacios, las chozas de sus orillas y los pueblos con casas viejas con un escudo que coge media fachada. Y junto a los paisajes, las casas, y las cosas, y las viejas tabernas. La casa vascongada es la casa centroeuropea de zona lluviosa, casa rectangular o cuadrada, sin patio. Para Pío Baroja, algunos de los ejemplos más hermosos se encuentran en Ustaritz o en Maya de Baztán. Frecuenta las ventas y tabernas, como la famosa de Alcorta, en Cestona. No es verdad, decidlo francamente, que las ventas de mi tierra son las más dulces, las más candorosas de este mundo, el mejor de todos los mundos. Callado, en vez de que me voy a ver dos, pues si te cuidas, de verdad. Con este tiempo mejor todavía. Pero no sé qué, no lo gastáis ahí. Me toca abandonar a los niños. Como los buenos vascos del Pirineo, Pío Baroja se queda con el final del otoño, que dice tiene un carácter melancólico y poético. Es entonces cuando se produce el paso de nubes de pájaros de colores, la pasa de palomas. Don Pío conoce las palomeras. También conoce los viejos cantos que hablan del viaje de estas aves. Algunas de estas canciones, al oírlas de viejo, me dan ganas de llorar por su sencillez y su ingenuidad. Algunas letras aparecen en sus novelas, y así en Zalakain el aventurero alguien canta: Uso xuria errazu, nura juaiten ziren zu. Uso xuria errazu, nura juaiten ziren zu. Nafarroako bortiak oro, elurraz betiak dituzu. Gaurko zure ostatu, ene
etxian baduzu, ene etxian baduzu. Izutzen elurra, are gutxiago gau ilunak. Enau izutzen elurra, are gutxiago gau ilunak. Maitiagatik pasan ezazke, gauak eta egunak. Gauak eta egunak, desertu eta oianak, desertu eta oianak. Pío Baroja, en voz de uno de sus personajes, Juan de Itzea, afirma que el desligarse de Roma y del espíritu latino traería la posibilidad de hacer algo original en el pueblo vasco. Hay tres cosas que están claras. Por ejemplo, una frase textual de él. Me gustaría ver el País Vasco como un núcleo no latino. Y está hablando de estilos y de cosas y tal. La crítica suya al vizcaitarrismo, es decir, a ese nacionalismo inicial tan duro para con él y con otros, critica al vizcaitarrismo por haberse inspirado en Cataluña, en Barcelona. Él hubiera querido ese intento de autonomizar, digamos, de obtener una autonomía siguiendo pues unos pasos nórdicos. ¿Y qué más? Un detalle. Le ponía fuera de sí oírle a Unamuno cuando declamaba un poema de Víctor Alfieri. Unamuno, y este le sacaba de quicio. A Baroja no le gusta la versión que de lo vasco da Pierre Loti, al cual no obstante reconoce el mérito de que nunca se ha pintado al País Vasco con un prestigio como en Ramuncho. Opina Baroja que toda la escenografía es admirable, pero le achaca el defecto de que lo interno, el alma de los vascos, en este libro flaquee, que estas criaturas no correspondan con exactitud a nuestros vascos. Pío Baroja resaltaba en su obra la falta de vida ciudadana. En el país, mientras se hable vasco, habrá siempre la absoluta divergencia entre la calle y el campo. En la calle reina lo actual y en el caserío la prehistoria. No hay lugar de Europa donde el contraste sea tan brusco. Esa falta de vida ciudadana hacía siempre, según don Pío, que no contásemos con una sólida literatura euskérica. Lo popular siempre estuvo presente en Pío Baroja. Es difícil definir eso por una razón. Porque más que una opción, digamos, de tipo intelectual o de tipo... es un sentimiento, era un conflicto o un no sé cómo decirle, un choque de simpatías y de antipatías. Está claro que, por ejemplo, pues, en los que hemos citado, pues, por ejemplo, Unamuno, pues, un hombre extraordinariamente preparado, no cabe duda de que fue poeta y mil cosas, pero era un hombre de cátedra, era un hombre de cátedra, era un profesor, corregía, leía. El otro no, don Pío era todo lo contrario, no, él sentía el campo,
No es posible, claro, que el fondo de una conversación con un casero de por allí pues tuviera la relevancia o la importancia que una que podía sostener como debate o como no debate o como con Unamuno, digamos, con Unamuno. Pero sin embargo su sentimiento le llevaba por allí. El país de Pío Baroja está a punto de desaparecer. Muchas de sus predicciones no se han cumplido. La ciudad que no habla vasco crea sin embargo una nueva literatura, mientras que en el caserío la cultura neolítica se extingue.